Os saludo a todos en el amor del Señor en este día especial, este día de gozo, este día en que recordamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Como dije antes, no importa la fecha porque hay discusiones interminables sobre cuándo nació el Señor. No vamos a entrar en aquello, pero vamos así recordar su nacimiento y el poder que hay detrás de todo este acontecimiento que cambió la historia de la humanidad. Vamos a ir, por favor, al libro de Mateo, capítulo 1, verso 21 al 23. Mateo 1, 21 al 23. Dice la palabra de Dios: y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Bueno, esta escritura da a entender que el Señor en realidad tenía dos nombres, Jesús y Emmanuel. Casi todos en la cultura latinoamericana tienen dos nombres. Por ejemplo, yo soy Álvaro Fernando, ¿sí? Pero me conocen más que nada como Fernando. Bueno, pues el Señor aquí tiene dos nombres, Jesús y Emmanuel. En la antigüedad los nombres eran muy importantes porque los nombres revelaban el carácter de la persona, la misión que tenían en la vida. Y de acuerdo a la costumbre de los judíos, era el nombre inseparable de la persona. Por ejemplo, David, el rey, quiere decir el amado. Salomón quiere decir pacífico. Balaam, ese profeta malvado, significa destrucción. Y Jacob, el engañador, que después el Señor le cambió al nombre de Israel, que quiere decir príncipe de paz. Pedro quiere decir piedra y Mateo quiere decir el regalo de Dios. Entonces los nombres en la antigüedad tenían un significado y ese significado acompañaba a esa persona durante toda la vida. Entonces el nombre de Jesús quiere decir Jehová salva, el Señor salva. Y el nombre Jesús es el antiguo nombre que hay en el Antiguo Testamento, que es Josué. Ustedes recuerdan Josué que metió al pueblo de Israel a la tierra prometida. Jesús es Joshua o Josué, pero traducido a nuestro idioma y al griego es Jesús. ¿Qué quiere decir Jesús? Significa el Señor es salvación. Recuerde eso durante la enseñanza del día de hoy. Jesús significa el Señor es salvación, o si prefiere, Jesús es salvación. Y aquí entramos a Mateo 1, 22, 23. Dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Aquí hay una distinción muy importante. Al principio nosotros leímos de que el ángel le dijo por encargo del Señor: y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Y aquí nosotros tenemos que también el ángel le dijo que esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor mismo por medio del profeta. Y aquí hacen una referencia al profeta Isaías. Si usted tiene su Biblia, que debe tenerla porque está en la iglesia, los que están escuchando también tienen que chequearla. Isaías capítulo 7, verso 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal.
He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emmanuel. Entonces, esto hace referencia, Mateo 1, hace referencia a esta escritura. Dice, una virgen concebirá un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. El nombre Emmanuel es Immanuel, que está en el idioma hebreo, que se traduce Emmanuel al español y también al griego. Entonces, en el primer caso, el Señor ordenó que se le nombre Jesús, que es Dios salvará. Y en este caso hace referencia a una profecía que está en el libro de Isaías, que daba a entender que iba a venir el Redentor, y ese Redentor era Dios que iba a estar en medio de su pueblo. Pero el nombre oficial es Jesús. Acá, más que nada, Emmanuel está dando a entender la misión que el Señor tenía aquí en la tierra, que era estar entre su pueblo. Es una misión hermosa, importante, porque Dios mismo, Dios hecho carne en Jesucristo, vino a morar, a vivir entre su pueblo. Se volvió uno más de su pueblo. Por eso es que el Señor vino como una persona normal, inclusive menos aventajado que una persona normal. Vino con dificultades, ¿verdad? Fue concebido por la Virgen María del Espíritu Santo. No le creían a la Virgen que iba a ser concebida del Espíritu Santo. La miraban con reojo allá en su pueblo. Después, cuando nació, tuvo que dar a luz en un pesebre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fueron a un hotel y ustedes conocen la historia, no había cabida en el hotel y en el pesebre tuvo que dar a luz. Pero este Manuel, ¿verdad? Significa que él vino a estar con su pueblo como una persona, podemos decir, común. Dios con nosotros se ha acercado. Dios en medio de su pueblo para cumplir una promesa. Y esa promesa, amados, es la esperanza que nosotros tenemos en el Señor. En realidad, el nacimiento significa el cumplimiento de esa promesa de cambio, esa promesa de bendición, esa promesa que viene con el poder de Dios para hacerse carne y habitar en su pueblo y cambiar el destino y el curso de la humanidad. Nunca hubo ni nunca va a haber persona más influyente que el Señor Jesucristo. No puede haber, porque Él nació para cambiarlo todo. Y nosotros podemos, aunque usted se queje un poco, podemos disfrutar de una mejor sociedad, al menos en Occidente, con derechos humanos. Todos estos son avances por la cristiandad a través de los siglos. La libertad, el respeto a la vida. Aunque muchas cosas se están confundiendo en este tiempo, pero podemos disfrutar de una mejor vida y una mejor sociedad, porque hace 2000 años nació quien lo cambió todo. Las leyes y todas las normas de sociedad, casi en su totalidad, no importa la cultura, están basadas en la palabra de Dios. Obviamente no dicen la palabra de Dios, pero son los principios y los conceptos de la religión judeo-cristiana. Ahora vamos a ir un poco al día de nacimiento del Señor. Vamos a ir a Lucas capítulo 2, versos 6 y 7. Dice, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. El día del alumbramiento del Señor,
Lo causó de sorpresa, no había lugar en el mesón, en la posada, tuvieron que irse a una choza y tuvieron que dar a luz en esa choza. Y aquí un detalle importante que a mí siempre me llamó la atención, dice, lo envolvió en pañales. El Señor fue envuelto en pañales como cualquier otro bebé. No era diferente. Lo envolvió en pañales y lo acostó no en una cuna, sino lo acostó en un pesebre, que es el lugar donde comen los animales. Seguramente pusieron unas frazaditas, lo acondicionaron de la mejor manera, porque no tuvieron la facilidad de dar a luz. El Señor no pudo tener el confort de un hospital, una clínica o un lugar cómodo. Entonces, repito, el Señor nació en condiciones desventajosas. El Señor nació en esas condiciones porque Dios lo quiso. Porque el Señor hace lo que nosotros podemos considerar tonto, porque imagínense el Rey de Reyes, Señor de Señores, naciendo en un pesebre. Lo lógico hubiera sido que hubiera nacido en un palacio, rodeado de siervos y todas las comodidades. Pero el Señor, Dios, lo hizo nacer en un pesebre, porque el Señor durante toda su vida fue hombre de dolores, fue un hombre sacrificado. Yo encuentro esta escritura que está en 1 Corintios, capítulo 1, verso 21, muy interesante. Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Lo insensato quiere decir lo que no es justo, racional y que tiene una dirección adecuada, insensato. Y dice, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Nosotros podemos considerar una insensatez que Dios haya hecho nacer al Señor Jesucristo en un pesebre, pero es la sabiduría de Dios. ¿Y quién va a discutir la sabiduría de Dios? Él tuvo un propósito porque quiso que el Señor Jesucristo sea un hombre común, un hombre de la época, un hombre que estaba dispuesto a cambiarlo todo a través de su ejemplo. Y nos debe alentar a nosotros, hermanos, hermanas, de que el Señor Jesucristo pudo vencer el pecado, pudo tener victoria sobre la vida y redimirnos, porque Él era también un hombre de carne. No era diferente a nosotros. Entonces, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y todo lo que Dios hace muchas veces para nosotros no tiene sentido, pero es sabio para Dios. En este momento viene a mi mente un ejemplo, ¿verdad? El Señor hizo hablar a un burro. Cuando Balaam, ¿recuerdan ustedes? Usted dirá, bueno, eso es cuento de hadas, eso es una tontería, eso no tiene sentido. Para usted no, pero para el Señor sí. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y toda su sabiduría. Entonces, amados, Él nació en un pesebre, fue envuelto con pañales como cualquier bebito. La humanidad de Jesucristo está sintetizada en ese nacimiento, envuelto en pañales. Vayamos a Lucas capítulo 2, verso 10 y 12. Dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado
en un pesebre. Se le apareció un ángel y les dijo a los pastores: miren, hay este niño que ha nacido en Belén, vayan, visítenlo, porque Él es el Redentor, Él es especial, pero Él es un niño común, está envuelto en pañales. Los primeros en recibir el anuncio del nacimiento del Señor fueron los pastores, trabajadores comunes, gente del pueblo, gente que necesitaban del poder de Dios, gente que necesitaba el amor de Dios, que necesitaba ser redimida. Lucas capítulo 4, 18 dice que Él vino a sanar a los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos, a liberar a los cautivos, a sanar a los enfermos. Se pronunció a la gente más común, obreros que trabajan de noche, estaban velando sus ganados en la noche, sus ovejas. Él vino como siervo, repito, no tenía nada material, solamente lo espiritual, que era poderoso y fuerte, y a través de lo espiritual cambió la historia de la humanidad. Ahora nos vamos a Mateo capítulo 2, verso 1 y 2. Dice lo siguiente: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Vinieron unos magos del oriente, pero cuando dice magos, no está diciendo esos magos que hacen magia, que usted los ve en la televisión muchas veces, sino eran sabios del oriente. Era gente culta, gente rica, gente poderosa, que según dicen muchos venían de la región de Persia, lo que es la Persia actual también. Y vinieron porque habían visto en el cielo una estrella resplandeciente. Erika les va a hablar después de aquello, muy linda enseñanza, les dejo con la incógnita. Bueno, pues vieron esa estrella. ¿Por qué? Porque eran astrólogos, no astrónomos. Eran astrónomos y no arqueólogos. Eran astrónomos aquellos que estudian las estrellas, no aquellos que sacan suerte, por si acaso. Entonces, estos hombres sabios fueron a adorar al Señor. Primero fueron los pastores, que simbolizan el común de la gente y al pueblo judío en especial. Y aquí vienen estos del oriente, eran gentiles, pero fueron a adorar no solamente por la estrella, sino que como eran gente estudiosa, sabían de las profecías de que iba a venir un redentor. Y fueron al pesebre. Fueron conducidos al pesebre. Fueron conducidos a la choza donde estaban. No fueron llevados a un palacio, no fueron llevados a un lugar privilegiado, fueron llevados a una choza. Y en esa choza se encontraron con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo me imagino que la unción era tan fuerte que ellos se agacharon y le adoraron. Y la palabra adoración significa postrarse, ponerse de rodillas. Le adoraron y le dieron regalos, le honraron. Le dieron oro, incienso y mirra. El oro simboliza la riqueza del mundo y también la riqueza de Dios, porque en el Apocalipsis dice que las calles son de oro. Incienso son las oraciones de los santos, su ministerio profético, su ministerio espiritual del Señor, y la mirra simboliza el sufrimiento.
la muerte que iba a padecer, porque a los muertos les ponían mirra para embalsamarlos. Entonces, estos magos fueron buscando al Señor. Mire, aquí lo que nació fue la esperanza. Jesús es nuestra esperanza. Esperanza para los judíos de ese tiempo, esperanza para los gentiles, esperanza para la humanidad. Ese es el nacimiento y eso es lo que significa. Por eso es que nosotros debemos alegrarnos y regocijarnos, porque ha nacido la esperanza y la esperanza vino para quedarse. Porque si bien el Señor murió y resucitó, nos envió a su Espíritu Santo, que mora, vive en nosotros. Se fue físicamente el Señor y lo que estamos esperando es su retorno físico nuevamente, pero Él se ha quedado por su que ha derramado en nosotros su Espíritu Santo. Amén. Entonces levantemos el ánimo y entendamos el verdadero significado de la Navidad. Es un significado profundamente espiritual, de tal manera que es tan fuerte el impacto que ha cambiado el rumbo de la humanidad. Demos gracias al Señor. Amén. Gracias, Padre. Y voy a invitar a mi esposa Erika para que complemente este mensaje. Yo diría para que lo mejore mucho más. Gracias, Padre. Pásame, amor. Un gusto estar con ustedes, hermanos, aquí compartiendo con mi esposo este mensaje. Yo quisiera saber cuántos de ustedes se han enterado de que va a haber una señal en el cielo el próximo 21. Amén. Mire, me pareció el otro día increíble y yo empecé a investigar, porque siempre que vean algo en el Facebook o algunas noticias, hay que investigar, porque a veces hay fake news, ¿verdad? Entonces tenemos que hablar de algo que sí es fidedigno. Entonces empecé a investigar y me enteré que este 21 de diciembre, mañana, va a aparecer en el cielo cuando esté, digamos, anocheciendo, una estrella de Navidad. Pero les voy a explicar. Dije, qué increíble que será ver esta señal en el cielo justo este año de 2020, ¿verdad? Entonces me puse a investigar y vi que en la época de Jesús la estrella de Belén que apareció eran 3 planetas. Era Júpiter, Saturno y Marte. Pero el que va a aparecer, la estrella que va a aparecer mañana, solamente son 2 planetas, Júpiter y Saturno. Entonces no va a ser tan brillante como la estrella de Belén, pero es una señal. En el año que Jesús nació, igual que este año, hermanos, había violencia, había caos, había problemas políticos y sociales. Era un tiempo oscuro cuando Herodes gobernaba en esa época. Y como dijo el pastor Fernando, unos 3 sabios encontraron a Jesús al seguir la estrella. Y era brillante, brillante, brillante. Como ya les dije, les menciono de nuevo, Júpiter, Saturno y Marte formaban esa estrella. Y siguieron esa estrella, venían de lejos. Y cuando la encontraron, comenzaron a adorarle. Ese tiempo estaba muy oscuro, igual que ahora la situación estaba oscura. Pero ¿qué pasó? Fue traída la luz al mundo, amén. Jesús vino a este mundo y trajo paz. Hermanos, fíjense en Mateo 2:1-2. Les voy a leer de nuevo. Dice, Jesús nació en Belén, en el pueblo de la región de Judea, en el tiempo que Herodes era el rey del país,
Y llegaron a Jerusalén unos sabios de Oriente que se dedicaban al estudio de las estrellas y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos salir su estrella y venimos a adorarlo. Y otra vez les repito, este 21 de diciembre, mañana va a haber una estrella de Navidad en el cielo al oscurecer. Y es la reunión de dos estrellas, de dos planetas, Saturno y Júpiter. Bueno, sigamos hablando. Tal como en esa época, ahora también estamos en un tiempo de violencia, caos, ¿verdad? Problemas políticos, sociales y además pandemia. Este 21 de diciembre también se celebra el solsticio de invierno, el comienzo del invierno. El día será más corto y la noche será la más larga. Literalmente será el día más oscuro con la noche más larga, el inicio de un invierno frío. Pero en ese oscuro día, cuando Júpiter y Saturno se encuentren, aparecerá una estrella de Navidad. Los mismos astrónomos le han puesto ese nombre. Para mí, que no es pura coincidencia, ellos dicen que es coincidencia, pero yo no creo que sea coincidencia. Miren cómo encaja. Justo en este tiempo, en esta Navidad de 2020, con tanto problema, vamos a tener una hermosa señal. Tal vez no sea tan brillante, pero nosotros sabemos que es una hermosa señal que nos recuerda que aún en nuestro tiempo más oscuro, la luz viene a nosotros, hermanos. En este caos, Jesús está aquí y hará cosas nuevas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Crea tu propia paz y gozo en estas circunstancias. Y cree en el plan profundo que tiene Dios para tu vida, a través de Jesucristo, que celebramos no solo en este tiempo, que celebramos siempre, para que brille la luz en ti y brille en tu familia, ¿verdad? Y en tus seres queridos. Entonces, cuando mañana tú veas esa luz, la estrella de Navidad, y va a ser visible aquí en Houston, te hará reconocer que la luz de Jesús ha venido otra vez a la humanidad, en forma visible. Nosotros sabemos que Él ya está aquí, que está en nosotros, pero esto será visible. Qué hermoso para compartir, qué hermoso mensaje también para ganar almas, ¿verdad? En Juan 8:12 dice, otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Gloria a Dios, tenemos esa luz dentro de nosotros. Qué bendición. Y en primera de Juan 1:5 dice, este es el mensaje que hemos oído y les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay oscuridad. Qué importante la luz, que a veces no nos damos cuenta, pero esa luz espiritual está brillando en nosotros. Mañana va a ser visible y vamos a poder hablar y compartir de eso. Jesús es el perfecto para que en medio de este caos nos traiga paz. No importa cómo para ti ha sido este 2020. Cada uno de nosotros ha tenido una diferente experiencia, ¿verdad? Puede que hayas tenido problemas, puede que hayas llorado mucho, puede que hayas tenido dolores, puede que hayas tenido problemas en la salud o pérdidas. O tal vez hay personas que se han acercado como nunca en su vida antes al Señor. O tal vez el Señor te haya hecho grandes milagros o te los va a hacer, ¿verdad? No te faltó comida ni techo, pagarles los biles. Hay gente que perdió todo también, no sabemos. Pero no importa, tenemos la luz del Señor que nos ilumina, amén. Amén, es una esperanza que tenemos. Basta de mirar al pasado, basta de mirar atrás, basta
de memorias y tinieblas y tenemos la luz del Señor. Tenemos que perdonar, tenemos que olvidar y nunca alejarnos del Señor por ningún motivo, porque Él está ahí. Mira arriba, mira las cosas de arriba y busca el rostro de Dios más que nunca, pues Él ya viene. Es otra señal de que Él ya viene. Y llénate de su luz. ¿Para qué? Para que tú seas luz. Amén. Tú tienes que ser esa luz también que se refleja de Jesucristo. Pon tus ojos en Jesús. Él es el autor y consumador de nuestra fe y Él es nuestro primer amor. Lo más seguro es poner nuestra vida en sus manos. Es lo mejor que podemos hacer. Y como dicen Proverbios 3, 5, 6, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu prudencia. Siempre tú, antes de hacer algo, consulta al Señor, pregúntale para que no te equivoques. Y también en Primera de 2:9 dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amados, Maranata, Cristo viene. Maranata, Cristo viene. Y Maranata, Cristo viene. Gracias, Señor. Te damos la gloria y la honra y te bendecimos, Señor. Y en este día, Señor, te seguimos adorando, te seguimos dando honor y gloria, y que sea así y mucho más todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús los bendecimos, que tengan un tiempo bendecido y que sigamos más cerca de Él y brillando más que nunca en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor.